Podemos saber los cifrados más complejos y tocar piezas enteras sin errores, pero eso no significa que realmente entendemos la armonía. Créanme, yo he estado ahí. Hoy vamos a hablar de los pros y contras de los dos sistemas más populares para escribir acordes, el cifrado popular y los números romanos. Y al final les voy a dar mi opinión sobre si vale la pena aprender solo uno de estos, aprender los dos, o si hay alguno de estos dos sistemas que haga una diferencia real. Hola, soy Andrés Saborío. Si usted toca guitarra clásica y quiere entender mejor la música que toca, este canal es para usted. Empecemos con el cifrado popular. Este es el que utiliza letras para representar los acordes y todos los detalles específicos. Por ejemplo, si este acorde es mayor, menor, si tiene séptima, si tiene novena, si tiene alguna otra nota en el bajo. Todo este tipo de información se escribe en el cifrado popular. Por ejemplo, la C mayúscula sabemos que es Do mayor. Una A mayúscula con M minúscula sabemos que significa el acorde de La menor. Y así con una gran cantidad de acordes. Este es un sistema descriptivo. Nos dice qué acorde tocar. Punto. No nos dice nada más con respecto a la tonalidad. No importa en qué tono estemos, si dice Do mayor, la C, vamos a tocar. Si dice La menor, vamos a tocar. Pero no nos dice nada dentro del contexto de la tonalidad. 3 puntos a favor de este tipo de escritura. Número 1, nos dice exactamente cuál acorde tenemos que tocar. Número 2, es universal y bastante fácil de aprender. Y número 3, aunque existen ligeras variantes en los cifrados, por ejemplo, que para representar acorde menor podemos usar una M minúscula o un guión. Aunque tenemos estas ligeras variantes, esto no es tan significativo y podemos adaptarnos fácilmente para entender todos estos cifrados que tienen la misma esencia. Por ejemplo, aquí vemos la canción Cumpleaños Feliz. Esta es una forma muy común donde tenemos la letra y los acordes y podemos seguir fácilmente la canción. Estamos en Do mayor y se tocaría Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Pero mucho ojo, este tipo de escritura también tiene algunos puntos en contra. Número 1, no muestra la función armónica del acorde. Podemos tocar la canción, pero no precisamente entendemos lo que estamos haciendo. Número 2, no ayuda a cambiar de tono con facilidad. ¿Qué pasaría si instantáneamente tenemos que cambiar de tono a Mi mayor o a Re mayor o a cualquier otra tonalidad que sea apta para la voz? Pues seguramente nos podemos encontrar en una situación incómoda donde ocupamos algún tiempo para pensar los acordes o simplemente no logramos hacerlo. Y número 3, algo muy importante, es que nos perdemos de entender la estructura de las piezas y de detectar estas progresiones en otras canciones. Y estoy hablando aquí mucho de canción popular, pero realmente esto aplica exactamente igual en las partituras de guitarra clásica. Entonces, cada pieza que aprendemos es como si fuera una pieza nueva. Nos perdemos de entender cómo es que está esa construcción desde la base y cómo diferentes piezas tienen muchísimas cosas en común. Ahora veamos los números romanos. Este es un tipo de escritura que nos dice cuál es la función que tiene un acorde dentro de la tonalidad. Y para mantenerlo de una manera sencilla, vamos a pensar en las 3 funciones más elementales. Función de tónica, que genera reposo, estabilidad. Función dominante, que es la máxima tensión que necesita ser resuelta. Y la función subdominante, que es una tensión intermedia. No es tan tenso como la dominante, pero tampoco da una sensación de reposo absoluto como la tónica. Si seguimos en Do mayor, estos 3 acordes serían: el acorde de tónica es Do mayor, por supuesto. El acorde de subdominante es el Fa mayor. El acorde de dominante es el Sol sostenido 7, que genera tensión que resuelve el acorde de tónica.
Podemos ver así 3 puntos a favor de los números romanos. Número 1, nos dice cuál es la función que tiene el acorde dentro de la tonalidad. Número 2, nos permite analizar y transportar con mayor agilidad. Y número 3, nos permite detectar patrones comunes de progresiones armónicas que podemos encontrar en muchísimas piezas distintas. Por ejemplo, si escribimos cumpleaños feliz con los números romanos, obtenemos esto. Aquí podemos ver que la pieza utiliza primer grado, cuarto grado, quinto grado. Incluso encontramos una dominante secundaria, que no voy a profundizar ahora en este tema porque ya tengo videos al respecto, pero aquí tenemos una dominante del cuarto grado. En este caso, con los acordes, la tónica es do mayor, la dominante es sol 7, la subdominante es fa, y la dominante del subdominante es el do 7. Entonces tenemos cumpleaños, tónica, feliz, dominante, cumpleaños, feliz, volvemos a tónica, cumpleaños, esta es la dominante del cuarto grado, cumpleaños, subdominante, cumpleaños, tónica, dominante, tónica. Entonces, si yo quisiera transportar esto, por ejemplo, a mi mayor y pienso desde las funciones, ahora yo voy a saber que mi mayor es mi tónica, la dominante es si 7, la subdominante es la mayor y la dominante del cuarto es el mi 7. Lo estoy haciendo aquí rápido para efectos del video, pero ustedes pueden tomar su tiempo para ir asimilando estas ideas. En mi mayor esto es tónica. Cumpleaños feliz, dominante, cumpleaños feliz, tónica, cumpleaños, quinto del cuarto, cumpleaños, cuarto grado, cumpleaños, tónica, dominante, tónica. La forma de pensar es diferente. Y por supuesto, la escritura en números romanos también tiene puntos en contra. Por ejemplo, que no nos dice cuál acorde tenemos que tocar, sino que nos dice únicamente su función. Número 2, que puede parecer muy abstracto. Al principio nos puede costar entender esta idea de la funcionalidad de los acordes. Y número 3, claro, uno puede leer números romanos y aún así no entender la función de los acordes. Entonces, esto tampoco garantiza un entendimiento profundo de la armonía. Sin embargo, es un paso en la dirección correcta. En mi opinión, tenemos que aprender los dos sistemas. El cifrado popular porque es muy práctico y lo encontramos en todos lados. Incluso en algunas partituras de música clásica, a veces encontramos los cifrados populares. Pero para mí la magia está cuando nosotros pasamos a entender la función de los acordes. Y aquí es donde entra la escritura en números romanos. Esta es una puerta que se abre y que nos permite ver cosas más estructurales de la música y no simplemente repetir acordes que están escritos en un papel. Y de los músicos increíbles que conozco, yo he notado que ya sea que ellos lean cifrado popular o números romanos o incluso que no sepan nada de teoría, porque conozco músicos increíbles que simplemente no han estudiado formalmente y no tienen todo este lenguaje técnico, lo que he notado es que generalmente estos músicos piensan sobre todo en función de los acordes. Y a veces, aunque no sepan los nombres, sienten esas funciones y tienen una gran claridad para poder relacionar acordes, crear progresiones, cambiar de tono y crear cosas en el instante. Es realmente increíble. Me encantaría saber qué piensan sobre estos tipos de escritura. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cómo lo han aprendido? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son los pros y contras que encuentran en estos dos sistemas? Me encantaría leerlos en los comentarios. Por ahora les deseo una excelente semana, una excelente práctica y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.